Gracias a todos por acompañarnos en esta jornada que dedicamos a celebrar el aniversario número 40 de este Instituto de Administración, siempre interesado en tratar temas que tienen que ver con las organizaciones. Y bueno, consideramos que uno de ellos es la cultura organizacional, o sea, ese conjunto de ideas, prácticas y valores que tienen que ver, que tienen en común los distintos agentes de una misma empresa. Aquello que involucra aspectos éticos y creencias, y sirve para definir las características que hacen única a una empresa, establece sus reglas y transmite sentido de dependencia a todos los miembros de la organización. Y bueno, también fortalece su compromiso con ella. En esta jornada a mí me toca hacer la introducción a un tema muy interesante y actual, como es el compliance. ¿Tendrá este algo que ver con la cultura organizacional? Bueno, sobre este tema nos va a hablar el contador Joaquín Trívolo, quien parece que entiende bastante en la materia. Se los paso a presentar. Él es contador público de la UNR, certificado internacionalmente en ética y compliance, en USEMA, AEC, IPCA, en curso, consultor senior de governance, risk and compliance en BDO Argentina, auditor interno de sistema de gestión antisoborno según ISO 37001-2016 por TV Nord Argentina, coordinador del clúster de compliance en la Comisión de Auditoría del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Rosario, investigador sobre gestión de riesgos de compliance en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, UCEL, miembro activo del Grupo de Trabajo sobre Prevención de Delitos Económicos, Transparencia y Compliance del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Rosario, y disertante en cursos y charlas sobre compliance, anticorrupción, auditoría interna, gestión de riesgos y procesos. Bueno, muy buenas tardes, Joaquín. Bueno, ahora no te veo en el panel, pero estabas por ahí hasta hace un ratito. Muchas gracias. Por acá estoy, Cari. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Te paso el micrófono a vos y al resto les recuerdo que dejamos abierto el chat para cualquier comentario o duda que quieran escribir. No olviden colocar también la dirección de correo electrónico, y cuando Joaquín termina su exposición, leemos las preguntas o dudas, y aquellas que queden sin responder, él puede contestarlas por correo directamente, a quien corresponda. Bueno, muchas gracias. Adelante, Joaquín. Gracias. Bueno, muchas gracias, Karina, a todos los presentes. Muchas gracias al Instituto también estoy muy agradecido por haberme invitado a conversar hoy junto con ustedes sobre este tema, ¿sí? Que como bien dijo Karina, es un tema de mucha actualidad, y no solamente, ¿sí? Que versa con distintos profesionales, que involucra de distintas disciplinas, y en particular la profesional de ciencias económicas, como hoy, ¿sí? Entiendo que el público aquí es mayoría de licenciados en administración. Por eso cuando Karina me hizo la propuesta, ¿sí? y los demás integrantes también del instituto, me pareció pertinente poder abordar, ¿sí? La disciplina del compliance, que como es muy amplia, ¿sí? Se puede abordar de distintas aristas. Hoy creo que a ustedes, ¿sí? les es pertinente y les va a ser muy interesante abordarlo desde la cultura organizacional y tratar de encontrar qué relación existe, ¿sí? Si existe alguna relación entre esta disciplina, ¿sí? Que para muchos quizás sea nueva, pero ya viene desde hace muchos años, y para el mundo de las empresas en particular también tuvo su auge desde el año 2018 en la República Argentina, ¿sí? Con la sanción a finales del 2017 y principios del 2018 con su reglamentación de una ley, ¿sí? De responsabilidad penal para las empresas, para las personas jurídicas. Entonces ahí como que ese auge que venía, ¿sí? De alguna u otra manera en distintas organizaciones que tenían, ¿sí? Sus casas matrices en otros países, afuera. Bueno, hoy en Argentina esto ya aplica obviamente para cualquier tipo de organización, y a partir de ese momento es como que emerge, ¿sí? Un mundo de oportunidades para todos. Bueno, nosotros para hoy tenemos preparada una agenda, ¿sí? Que me pareció oportuna poder compartir con ustedes, muy breve, muy sencilla, ¿sí? Por el tiempo que tenemos asignado.
Vamos a hablar de qué es el compliance en primera instancia, luego vamos a hablar de por qué las leyes no son suficientes, luego por qué fracasan aún los mejores programas de compliance o integridad, como se llaman, ¿sí? En esta ley, en Argentina se habla de programas de integridad en particular. ¿Qué es la cultura organizacional? No pretendo venir a dar cátedra acá frente a un auditorio tan especializado y como es el día de hoy, y que entiende muy bien de qué se habla cuando se habla de cultura organizacional. Luego abordar hacia dónde va esa cultura y en definitiva el camino hacia una cultura de compliance. Algunas reflexiones finales que a mí me parece importante poder presentar y que vamos a discutir entre todos. Bueno, como primer paso, ¿sí? ¿Qué es el compliance? Si nosotros nos circunscribimos a la traducción, ¿sí? Obviamente es una terminología en inglés. Si buscamos la traducción literal es cumplimiento, ¿sí? Pero bueno, siempre está esta pregunta que nos hacen en las compañías, ¿sí? A los que nos desempeñamos como consultores en este tema, decir, bueno, ¿con qué tengo que cumplir? ¿Sí? ¿Cumplir con qué? Porque cuando en definitiva empezamos este debate, el cumplimiento puede venir por distintas aristas, ¿sí? Y acá también, tanto los licenciados como los contadores y los demás profesionales, sabemos perfectamente y entendemos que cuando hablamos de cumplimiento, la primera idea que se nos viene son las leyes, ¿sí? O las regulaciones. Entonces, decimos, bueno, ¿estamos cumpliendo? ¿Con qué estamos cumpliendo? ¿Con qué no estamos cumpliendo? ¿Con qué cumplimos parcialmente? ¿Con qué no cumplimos en nada? ¿Con qué cumplimos, ¿sí? Totalmente? Y en definitiva, me gusta traer, ¿sí? una definición que es la más vigente y la que tiene más auge hoy a nivel mundial y en la comunidad de los expertos en compliance comparten, que es la definición que trae la ISO 37301, que fue publicada por el comité ISO en abril de este año, una norma muy nueva, que todavía está en estudio y ya estamos haciendo los primeros trabajos en la firma donde yo estoy trabajando actualmente, donde define, ¿sí?, qué es el compliance y trae un concepto muy interesante que me parece pertinente poder compartir con ustedes. Por un lado se habla, ¿sí?, estos dos amigos, ¿sí?, que aquí están abrazados y que deben ser inseparables dentro del mundo de las organizaciones. Me pareció poder traer una ilustración gráfica para no ser tan aburrido, porque en definitiva a nosotros nos gusta mucho este tema, pero debo admitir que es un plomo. Si yo traía todo un texto acá, obviamente no iba a convocar la atención de todos ustedes. Entonces, cuando hablamos de estos dos amigos que están en la organización, uno de ellos, ¿sí?, supongamos que se llama Juan, dice, bueno, yo traigo los requisitos de compliance. Y cuando hablamos de requisitos son todas aquellas cuestiones por medio del cual la organización está obligada a cumplir, ¿sí?, y los debe cumplir. Y los que vienen de los sistemas de gestión y de las normas certificables, ¿sí?, a nivel internacional, siempre decimos que los debe son las obligaciones, son los requerimientos, son los requisitos, y que cualquier tipo de organización, cuando se circunscribe dentro de un determinado marco de actuación, ¿sí?, debe cumplirlos. Me guste o no me guste, los debo cumplir. De alguna u otra manera, debo demostrarle a mis partes interesadas, debo demostrarle a mis stakeholders que lo estoy cumpliendo. Pero no solamente están esos requisitos, ¿sí?, que vienen a ser esos mandatos que debo cumplir, sino que también están los compromisos de compliance, ¿sí? Es decir, por el contrario, todas aquellas cuestiones por medio del cual no existe una regulación, no existe una ley, ¿sí?, no hay alguien que me obliga por estar dentro de una determinada industria o dentro de un determinado sector a cumplirlos, pero que la organización por alguna u otra cuestión decide, ¿sí?, voluntariamente decide tomarlos, los adopta y por lo tanto los empieza a cumplir. A partir de ese momento se transforman básicamente en esos compromisos, pasan a tener el mismo efecto o el mismo nivel de importancia en la organización como si fuese un requisito que emana de una ley, ¿sí? Bien, ambos juntos, es decir, tanto requisitos como compromisos, forman lo que se conocen como las obligaciones de compliance, ¿sí? Y esta norma internacional, la ISO 37301, que habla de un sistema de gestión de compliance, básicamente lo que pone en preponderancia y con un nivel
de importancia o de relevancia o de materialidad interesante son las obligaciones de cumplimiento o esas obligaciones de compliance, en donde nosotros podemos unir, ¿sí?, todo lo que por medio del cual la organización está obligada a cumplir, más todo lo que la organización voluntariamente adopta y decide cumplir por alguna u otra cuestión, ¿sí? Entonces, el compliance básicamente es eso, ¿sí? Es dar cumplimiento, ¿sí?, garantizar y poder demostrarle a cualquier parte interesada de mi organización cómo estoy cumpliendo con mis obligaciones de compliance, ¿sí? Es decir, ese conjunto. Por eso decimos que ambos, ¿sí?, ambos amigos en la organización deben coexistir y deben trabajar juntos, ¿sí?, al unísono. Ustedes ya estarán pensando que no es una tarea sencilla. No, claramente no es una tarea sencilla. Cuesta mucho, ¿sí?, pero es el camino, ¿sí? Es el camino y es el camino que están siguiendo las organizaciones más innovadoras, las organizaciones que, en definitiva, se posicionan en los mercados y que tienen como uno de sus activos intangibles a la reputación, ¿sí?, a eso de cómo lo ve el otro de afuera, ¿sí?, que lo preponderan muchísimo y en función a eso trabajan y hacen todos los esfuerzos para poder, obviamente, poder cumplir, ¿sí?, y dar cumplimiento a todas sus obligaciones de compliance. Por lo tanto, esto parece muy técnico, en muchas palabras técnicas, y si queremos llevarlo a algo mucho más sencillo, ¿sí?, podríamos resumir en esta frase de que compliance es pensar tanto o más en el cómo que en el qué, ¿sí? Y atado a la charla anterior, ¿sí?, de Empresas B y también, ¿sí?, a charlas anteriores donde también se habló algo de grupos de interés, justamente las organizaciones, ¿sí?, hoy se preocupan mucho, ¿sí?, si bien el qué es un fin, ¿sí?, hoy importan mucho los medios para alcanzar ese fin, ¿tá? Y compliance va muy atado a eso, ¿sí? Yo tengo que poder transmitir en mi organización, y por eso se trabaja mucho con el famoso tone and the top, ¿sí?, es decir, el compromiso de la alta dirección, en qué mensaje voy a replicar dentro de mi organización para poder, en definitiva, alinear todos los comportamientos y todas las conductas, ¿sí?, que están atadas a valores, a principios, ¿sí?, y estrategias dentro de la organización, para poder garantizar que esos fines que se quieren alcanzar, que son objetivos organizacionales generalmente, dentro de una compañía, ¿cómo los voy a alcanzar? No da igual alcanzarlos de una manera que de otra, ¿sí? Entonces, acá empiezan es decir, si se quieren llevar como una, y lo que pretendo que se lleven como idea de una definición de qué es el compliance, es, me importa tanto o más el cómo voy a alcanzar un resultado que tanto el resultado en sí mismo. Otro punto interesante que nos hacemos es por qué las leyes no son suficientes. Bueno, y acá, como dijimos que estos dos amigos debían ser inseparables, acá nos encontramos con que este amigo se disoció en la organización y se fue solo, ¿sí? Es decir, estos requisitos de compliance, como pueden ser, ¿sí?, lo que ya estuvimos comentando, las leyes, los decretos reglamentarios, las regulaciones que pueden existir para determinados sectores, ¿sí?, o para determinadas organizaciones que se desempeñan o que llevan adelante su actividad económica en determinadas industrias, en determinadas localizaciones geográficas, en determinadas regiones, en determinados países. Las ordenanzas locales o municipales, que en definitiva también vienen a cumplir vienen a regular una determinada actividad dentro de una determinada jurisdicción. Y todo lo que se les ocurra que en definitiva la organización tenga que cumplirlo, ¿sí?, y que no le quede chance de poder decidir si quiere o no quiere hacerlo, sino que está obligada a hacerlo. Muchos son los ejemplos, ¿sí?, y muchos antecedentes tenemos, y estos casos son de público conocimiento y a todos obviamente les resuenan, ¿sí?, como el caso de Enron, de WorldCom, de Parmalat y muchos más, ¿sí?, que hoy traemos acá. Y que en definitiva los primeros 6 casos vienen a responder a escándalos financieros generalmente, ¿sí? Si queremos agruparlos de alguna manera, los que están en el medio, ¿sí?, son casos de corrupción, ¿sí?, escándalos de corrupción, muchos conocidos, ¿sí?, que se fueron dando en los últimos años. Y también tenemos escándalos ambientales, ¿sí?, como fue el caso conocido en el año 2018 de Volkswagen. Todos estos escándalos, más allá de la clasificación que querramos darlo, si son financieros, si son de corrupción, si son ambientales, tienen una particularidad y tienen un elemento en común,
que en definitiva fue, ¿sí?, la falta de ética, ¿sí?, y la falta de moral en los negocios, que derivaron en distintas acciones por medio de decisiones que han sido tomadas por determinados directivos de estas organizaciones, a hacer o a comportarse de alguna manera distinta o contraria, en donde se involucran intereses no solamente, ¿sí?, de los altos ejecutivos de las organizaciones, sino también los intereses de todas las partes interesadas de estas organizaciones, ¿sí? Y todos lo conocemos, obviamente, en qué terminaron estas organizaciones. Muchas terminaron en quiebra, otras terminaron, ¿sí?, reconstruyéndose de alguna u otra manera, pero en definitiva, ¿sí?, el denominador común que tuvieron fue la conducta inmoral, ¿sí?, o falta de ética, y cuando digo conducta hablo también de comportamiento, por parte de los individuos que formaban estas empresas, ¿sí? Alguien toma una decisión de que, como decíamos antes, ¿cómo vamos a alcanzar los resultados? ¿Sí? Bueno, vamos a alcanzarlos de una manera que es contraria a las buenas costumbres, a las buenas prácticas, que es contraria a la ética empresarial, ¿sí? Y fíjense que también, obviamente, le podemos discutir, ¿sí?, si hubo incumplimiento legal, si no hubo incumplimiento legal, y obviamente los abogados tendrán sus justificaciones, pero en definitiva el principal factor, ¿sí?, fue la falta de ética y la falta de moral, ¿sí? ¿Por qué fracasan también y aún los mejores programas de compliance e integridad? Nos ha tocado revisar muchos programas en distintas compañías en donde nos encontrábamos con que, bueno, estaban muy bien diseñados, y acá viene el otro amigo, ¿sí?, que también se cortó solo, y decimos, bueno, o sea, cuando hablamos de compromisos de compliance, decíamos antes, bueno, no estamos obligados por una ley o por una regulación o por un tratado, sino que en definitiva son requisitos, ¿sí?, que la propia organización se los autoimpone por alguna u otra cuestión, ¿sí? Entonces acá empiezan a surgir, ¿sí?, los famosos programas de integridad, y estos programas que tienen distintos elementos, y yo acá no nombré todos los elementos, sino que nombré los que me parecían más importantes al objeto de esta charla, como pueden ser, ¿sí?, un código de ética, un código de conducta. Las organizaciones que llevan adelante programas de integridad diseñan un código de ética, implementan un código de ética, y después van revisando de acuerdo a una determinada frecuencia, cómo ese código de ética, que en definitiva el código viene a decirme cómo tiene que ser la conducta de las personas dentro de mi organización, ¿sí? En definitiva me está dando ese marco de actuación de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, ¿sí? Pero solamente con el código no alcanza, porque también nos encontramos con que muchas empresas, o muchas compañías, o muchas organizaciones tienen muy buenos códigos, ¿sí?, quizás algunos códigos muy largos, otros códigos muy escuetos, pero en definitiva los códigos están muy bien presentados, están muy bien diseñados, pero solo con eso no alcanza, porque el código viene a ser como la Constitución a nivel nacional, ¿sí?, en donde me da el marco y los lineamientos a nivel general. Pero después tengo que bajar todo eso, ¿sí?, y cuando empiezo a bajarlo, empiezo a implementar o a diseñar las políticas o los procedimientos de integridad, ¿sí? Entonces ahí empieza a existir, y nos empezamos a encontrar con que las organizaciones diseñan una política anticorrupción, una política de conflictos de intereses, una política de regalos y atenciones, una política de donaciones, una política de interacción con los funcionarios públicos, ¿sí?, que también es obligación por ley tenerla, y que estas políticas en definitiva me van dando los lineamientos también, y me van dando el marco de actuación de cómo todas las personas dentro de mi organización deben actuar si se les presenta alguna de estas cuestiones que están reguladas en el objeto de cada una de estas políticas. Pero con eso solo no alcanza, porque en definitiva también dentro del código de ética o de conducta tenemos, generalmente las organizaciones colocan la misión, la visión, ¿sí?, los valores, los principios, ¿sí? Entonces nos empezamos a encontrar con que cuando hacemos las revisiones de los programas de integridad, muchas organizaciones tienen los famosos programas de papel, ¿sí? Es decir, y esto no es también algo nuevo que les vengo a contar, sino que muchas organizaciones también diseñan o implementan programas que después en la realidad no funcionan, ¿sí? Y por eso ahora quiero derivar a hablar de cultura organizacional, ¿sí? Porque la cultura en definitiva es lo que realmente pasa dentro de la organización. Yo en el código de ética o en el código de conducta o en las políticas de integridad puedo poner todo muy lindo, ¿sí?, y puedo escribir todo muy armonioso, pero en definitiva después lo que importa es lo que realmente pasa dentro de la organización.
la famosa radio pasillo, ¿sí? Que se palpa muy bien cuando uno va a hacer una auditoría, ¿sí? Se entrevista con las personas, y uno empieza a ver si realmente eso existe una correlación y existe una relación entre lo que está puesto, ¿sí? En un documento o lo que la alta dirección declara, ¿sí? De tolerancia cero a la corrupción, por ejemplo, que es una máxima que se pone en la política anticorrupción. Y después uno empieza a ver, bueno, ¿y vos qué haces frente a esta cuestión? ¿Sí? O frente a un dilema ético, ¿qué se hace? O frente a una situación en la que se presentan derechos y conflictos, ¿sí? Derechos en conflicto. ¿Cómo se resuelve ese dilema? ¿Sí? Entonces uno se empieza a entrevistar y empieza a ver y empieza a palpar cómo dentro de la organización realmente esto está instaurado y si forma parte de la cultura organizacional o realmente es algo que está escrito en un documento y que está cajoneado y que en algún momento se presentó y que está puesto en la página y que está publicado y que algunos grupos de interés lo conocen, pero en definitiva no tiene nada que ver con la operatoria de la organización. ¿Sí? Entonces acá me parece interesante poder hablar de la cultura organizacional. Y busqué una definición de cultura y no pretendo, como les dije al principio, ¿sí? Venir a hablarles de cultura porque todo el mundo entiende qué es cultura organizacional, como ese conjunto de creencias, de hábitos, de valores, de principios, que son compartidos por las personas que forman parte de una determinada organización, ¿sí? Y Shane habla de que la cultura organizacional está formada por tres elementos esenciales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los artefactos, ¿sí? Con los bienes, con los comportamientos, que no es una cuestión menor, con los supuestos inconscientes de las personas y también con los valores propuestos. Entonces acá, dentro de los compromisos de compliance, me quiero quedar solamente con estos tres, ¿sí? Con el código de ética, con las políticas de integridad, con los valores y los principios organizacionales, que son los que a priori guardan la mayor relación cuando hablamos de cultura organizacional, con qué lo podemos estar asociando, ¿sí? Entonces, ¿por qué debemos migrar, ¿sí? Hacia a un enfoque dentro de las organizaciones de cultura de compliance? ¿Sí? ¿Y qué se entiende por cultura de compliance? Y como hablábamos al principio, la norma internacional ISO 37301, que como les dije es del año 2021, es muy nueva, es una norma muy interesante y fue la que a nivel mundial en la comunidad de compliance provocó mucho que hablar y fue una norma muy esperada porque iba a salir en el 2020, pero por la pandemia después se demoró y salió en abril del 2021. Es una norma muy interesante porque no solamente que se migra el enfoque, ¿sí? De programa de compliance a un sistema de gestión de compliance, sino que también es la primera norma a nivel internacional que habla de cultura de compliance, ¿sí? Hasta el momento no había ninguna norma que me hablara de cultura de compliance. Sí había una norma anterior que era la ISO 19600, que también era un sistema de gestión de compliance, pero tenía la particularidad de que era no certificable, era una norma tipo B, ¿sí? Y en este caso, esta fue la primera norma, esta es la primera norma que certificable a nivel internacional, que no es una cuestión menor también, porque esta norma integra las mejores prácticas a nivel internacional de compliance, ¿sí? Y a su vez habla de cultura de compliance. Y la cultura la define como aquellos valores, ¿sí? Aquellas cuestiones relacionadas con la ética, con las creencias, y acá subrayo las conductas, ¿sí? Que existen en una organización y que en definitiva todo está alineado con un fin único que es producir normas de comportamiento que conducen al compliance, ¿sí? Fíjense, todo el tiempo está hablando de comportamiento y está hablando de conducta, ¿sí? Entonces, esto obviamente tiene que ver con las personas. Como todos sabemos, las organizaciones están formadas por personas. Si las organizaciones tuviesen personas, no podrían existir. Y cómo el comportamiento, cómo la conducta de una determinada persona puede, ¿sí? O cómo repercute eso en los resultados, ¿sí? Y puede repercutir en la triple cuenta de resultados, como hablaban los chicos anteriormente, a nivel social, ambiental y económico, pero para todos los stakeholders, ¿sí? Es decir, para clientes, para empleados, para proveedores, para mercados, para comunidades, para entes reguladores, para los sindicatos, es decir, para todos los grupos de interés todos los grupos de interés clave de una determinada organización. Entonces, esta cuestión que veíamos al principio de estos amigos inseparables, que cuando definíamos compliance decíamos, bueno, cumplir con todas las obligaciones de cumplimiento, ¿sí? Compliance es eso, es el cumplir
con esas obligaciones, es cumplir con esos requisitos y con esos compromisos, pero sobre todo, ¿sí?, para que los programas no fracasen, debemos centrarnos en trabajar en las conductas y en el comportamiento de las personas que forman parte de mi organización, ¿sí? No sirve de nada, y como dijimos anteriormente, ejemplos sobrados tenemos, no sirve de nada escribir documentos, ¿sí?, que me digan cómo hacer las cosas si desde la alta dirección de la organización no se promueve una cultura que tenga que ver con la ética, que tenga que ver con la transparencia, que tenga que ver con la moral, ¿sí?, que tenga que ver con la integridad, en definitiva. Y bueno, a modo de reflexión, fíjense que compliance es mucho más que cumplir. Como hablábamos al principio, es pensar tanto más en el cómo voy a hacer mis negocios que en el qué voy a alcanzar. Se necesita migrar de un enfoque de programas de compliance de papel a robustos sistemas de gestión que tengan como ingrediente esencial, ¿sí?, y que pongan en el centro a las personas, y a su vez el ingrediente debe ser el liderazgo ético dentro de las organizaciones, y que todo eso fomente una cultura de compliance que permita crear valor básicamente con todas las partes interesadas, con todos los grupos de interés. Es necesario conformar obviamente equipos interdisciplinarios para poder gestionar el compliance en las organizaciones. Ya no solo, compliance también nació, ¿sí?, y fue una actividad bastante reservada a los abogados, ¿sí?, porque en definitiva el enfoque que tenía, que luego después falló, el enfoque que tenía un enfoque bastante legalista, un enfoque de cumplimiento legal y ya está, ¿sí?, y no nos preocupábamos más, pero ese cumplimiento legal tuvo sus resultados, como lo conversábamos al principio, y por lo tanto compliance fue evolucionando, y por suerte fue evolucionando con el desarrollo y con la evolución de la sociedad, y hoy compliance está formado por diferentes disciplinas, ¿sí? En la firma donde yo trabajo, por suerte, en el área de GRC, de Governance, Risk and Compliance, somos muchos contadores, muchos licenciados en administración, muchos profesionales de las ciencias económicas. También trabajamos mucho con abogados, ¿sí?, mucha gente de recursos humanos. Hay un área de Change Management donde se trabaja íntegramente, y por eso les comentaba al principio, en donde necesariamente trabajamos al unísono con psicólogos, ¿sí?, con licenciados en gestión del cambio, con licenciados en recursos humanos, en donde se necesita trabajar en equipos interdisciplinarios para poder diseñar e implementar programas y sistemas de compliance que sean efectivos, que sean eficaces dentro de las organizaciones y que realmente alcancen los resultados que las organizaciones quieren, que es en definitiva poder hacer negocios de la mejor manera, poder seguir ganando dinero de la mejor manera, pero valorando y cuidando mucho la reputación, ¿sí?, de su organización. Y las organizaciones que en definitiva gestionan al compliance, construyendo una cultura, ¿sí?, organizacional que tenga como característica algunos ingredientes como ser íntegros, que tenga una cultura que esté basada en la ética y que sea transparente y que pueda rendir cuentas a todos los grupos de interés, son las organizaciones que en definitiva ayudan y contribuyen y coadyuvan al desarrollo sostenible, ¿sí?, y al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿sí? Hoy ya hablar de sostenibilidad, fíjense que es mucho más amplio, lo comentaban los chicos en la charla anterior, no solamente ser sostenible es cuidar el ambiente y plantar árboles por todos lados, sino que sostenibilidad también es fomentar una cultura íntegra, ética y transparente, ¿sí?, que podamos rendir cuenta a todos los grupos de interés y que en definitiva todo contribuya al desarrollo sostenible, es decir, a cuidar de todos los recursos que las organizaciones gestionan y administran para poder también garantizar que esos recursos puedan ser utilizados por las próximas generaciones o las generaciones venideras. Bien, creo, Cari, que sí, me parece bastante bien con el tiempo. Me gusta por ahí abrir el espacio a preguntas, ¿sí?, o alguna inquietud que pueda llegar a surgir. Acá también tienen mis datos para poder escribirme ante cualquier consulta, a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Muy claro y didáctico, como siempre. Muchas gracias. Bueno, en el chat estoy viendo, vi que hay una pregunta de Federico, que bueno, es una creencia instaurada, que compliance es aplicable solo a empresas grandes. Entonces su pregunta específicamente es si una pyme también necesita de compliance.
Efectivamente, compliance, como hablábamos al principio, nació en empresas multinacionales y sobre todo en empresas que tenían filiales en Estados Unidos, porque viene de la FCPA, ¿sí? De la ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos, que es del 77, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, ¿sí? Y UK sobre todo, fueron las naciones pioneras, ¿sí? Y obviamente también fomentaron a las empresas de sus propios países y de sus propias localizaciones en este camino y en este sentido. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto porque hoy, y sobre todo con la globalización, nos hemos encontrado con que vos no sos una empresa multinacional, sino que sos una empresa nacional de capitales nacionales y tenés operaciones en territorio nacional, pero quizás estás dentro de la cadena de valor de una empresa multinacional. Entonces ahí quedaste enganchada, ¿sí? Entonces, fíjense cómo una pyme, como una empresa muy chica, ¿sí? Tranquilamente puede ser parte de la cadena de valor, ¿sí? Y lo más común son los talleres, ¿sí? Que abastecen a General Motors, por ejemplo. Entonces, no son empresas grandes, son empresas muy pequeñas, pero son parte de la cadena de valor de una empresa más grande. Eso por un lado. Y por el otro, ¿sí? Obviamente, las empresas más grandes están mucho más expuestas y por lo tanto, al estar más expuestas, también cuidan mucho más su reputación y por eso les importa mucho más este tema. Pero no quiere decir que la pyme, ¿sí? Y por el efecto de la globalización, no se empieza a preocupar por estas cuestiones y también, de alguna u otra manera, básicamente empieza a preocuparse y a poder desarrollarse y a poder implementar estas prácticas que son buenas prácticas, ¿sí? Obviamente, a nivel internacional, que como siempre viene la pregunta común cuando uno habla de una norma ISO, si es para una empresa grande, una empresa chiquita, en definitiva, ¿sí? Depende, estas normas son extremadamente, y las prácticas también están volcadas en marcos normativos, en donde no necesariamente se ajustan, ¿sí? O no necesariamente son para determinadas empresas, sino que son para todas las empresas. El desafío después está en la consultoría, en donde uno, ¿sí? Trata de buscar la manera de poder adaptar esa norma, que parece algo extremadamente complejo e imposible de llevar, a la realidad, ¿sí? De una empresa mucho más pequeña. Entonces, no es necesario, ¿sí? de que se haga todo de un momento para el otro, sino ir trabajándolo de manera progresiva. Y también, ¿sí? Por ahí existen muchas empresas pyme que también pueden estar alcanzadas por la ley, ¿sí? Por la 27401. ¿Tá? Entonces, también ahí la ley obviamente no obliga, pero de alguna manera uno como empresa lo usa como un atenuante, ¿sí? Porque después en el caso de que se descubra algún caso de corrupción, el juez va a venir a ver si yo tenía implementado, primero diseñado y luego implementado un programa de integridad. Entonces, en ese caso, empiezo a trabajar con compliance porque, en definitiva, entré en una licitación, entré en un determinado negocio, ¿sí? Bueno, también hay montos, ¿sí? Para determinadas contrataciones con el sector público. Entonces, bueno, de alguna u otra manera, ¿sí? Las organizaciones, no solamente las grandes, sino también las medianas y las pequeñas, de a poco están empezando a caminar en ese sentido. No sé si Bárbaro, respondí la pregunta. bárbaro. Bueno, y la siguiente pregunta que todos nos planteamos es la que acá escribe María del Carmen. ¿Es costoso implementarlo? ¿Y a partir de cuántas personas en una organización se puede pensar en aplicarlo? Ahí va a depender mucho, o sea, básicamente, o sea, de qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Nos ha pasado muchas veces que una determinada organización te contrata, ¿sí? Y depende mucho también porque siempre se hace depende del riesgo, ¿sí? Del riesgo de corrupción al cual esté expuesta la organización y en función de eso se hace un mapeo inicial de riesgos y a partir de ese mapeo inicial se definen las próximas acciones. ¿Tá? Entonces, por ahí existen determinadas organizaciones que quizás están muy expuestas o tienen riesgos muy altos, ¿sí? Relacionados con corrupción o con sobornos, cualquier tipo de delitos. Entonces, en ese caso, obviamente, se trabaja de una determinada manera, es decir, se sigue un curso de acción y quizás a lo mejor para otras organizaciones que no están tan expuestas o que en definitiva sus riesgos
relacionados con la corrupción son más bajos, se siguen otro tipo de cursos, ¿sí? Se trabaja mucho también, y como hablábamos antes con el tema de cultura organizacional, con el tema de capacitaciones. Nosotros debemos capacitar mucho a las personas, ¿sí? Y debemos transmitir todas estas cuestiones y en definitiva también eso depende, ¿sí? de la cantidad de personas. Hoy hay muchas plataformas que se utilizan, muchas capacitaciones se hacen de manera remota también, de las cuales eso también obviamente baja el costo, ¿sí? de las capacitaciones, porque uno no tiene que trasladarse hasta el domicilio de la empresa, cliente. Y en definitiva hay múltiples opciones, eso obviamente depende de la empresa, qué es lo que quiera. Hay empresas que quieren llevar adelante sus programas de integridad de una manera más ¿cómo decirlo? De una manera mucho más sofisticada y destinan muchos recursos, ¿sí? Hay organizaciones que son un poco más austeras y destinan menos recursos. En definitiva, siempre es importante que esté el compromiso de la alta dirección en esto, ¿sí? Si no está el compromiso de la alta dirección de ir por este camino, es muy difícil de poder después cascadear y de poder comprometer a todas las personas en la organización y poder bajar la misma línea y poder tener siempre el mismo mensaje, ¿sí? Eso también es un punto interesante a poder transmitirle al cliente, ¿sí? O al futuro cliente. Bueno, muy bien, bárbaro. Creo que no hay, a ver si una preguntita más. Agradecimientos. Y bueno, creo que ya podemos. Perdí. Ariel Bien, nos dice, nos comenta que también es interesante cómo se está desarrollando el compliance en sectores público o del tercer sector. uh-huh. Comentario más. Y bueno, agradecimientos Bueno, del público. espero haber sido claro, ¿sí? Por el espacio de tiempo que hemos tenido. Y bueno, también les vuelvo a agradecer mucho por la invitación y por el tiempo de todos los aquí que estamos presentes. Muchas gracias. Bueno, gracias, Joaquín. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas No, gracias. por favor, gracias. Bueno, creo que nos toca un break para seguir con el siguiente panel. No sé si está Ariel por acá para decirme.